El pasado mes de diciembre la Fundación ANAR presentaba el estudio sobre conducta suicida y salud mental en la infancia y en la adolescencia en España desde 2012 hasta 2022, según su propio testimonio. Hemos invitado hoy a Benjamín Ballesteros, que es su director de programas, para que nos explique estos preocupantes datos que muestran cómo las conductas suicidas han ido aumentando en los últimos años en nuestro país entre los menores de edad. Benjamín, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. Qué duro este estudio y muy preocupante, ¿verdad? Sí, la verdad es que la realidad es dura y preocupante porque, claro, hemos tenido que evidenciarla a través de este estudio, cuya misión es precisamente el intentar prevenir la conducta suicida en niños, niñas y en adolescentes, porque veíamos que efectivamente está creciendo de una forma enorme, preocupante, y que era esencial el que se puedan llevar a cabo las medidas adecuadas para su prevención. Y tenemos que conocer el fenómeno en profundidad. Por eso hemos realizado este estudio, ¿no? En estos 10 años ha aumentado. ¿Cuáles son las cifras? Sobre todo, además, a raíz de la pandemia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Vamos a ver, las cifras son, como digo, preocupantes. Estamos hablando de un estudio que abarca 10 años, en los cuales a lo largo de estos 10 años hemos visto que los intentos de suicidio ya iniciados cuando hablaban con nosotros se han multiplicado por 26. Y cuando hablamos de ideación suicida en mayor o menor grado de estructuración, se ha multiplicado por 24. Es decir, que donde había un caso en el año 2012, ahora tenemos 24, ¿no? Y eso ha provocado que, bueno, pues efectivamente veamos donde hay una mayor concentración de estas ideas e intentos de suicidio. Se han producido principalmente casi el 70% de los casos durante la pandemia, desde la pandemia a este lado, hasta estos últimos años. Y de hecho, no ha frenado, o sea, es verdad que estamos superando la pandemia, pero los problemas de salud mental y otros problemas como la violencia que ellos están padeciendo, que son lo que de alguna manera conduce en muchas ocasiones a esta conducta suicida, hemos visto que no ha descendido y que continúa en incremento. El año pasado ya, como digo, la tasa era altísima, y este año, hasta agosto, que es donde cerrábamos el estudio, ya teníamos más de 3.000 casos, que es más de todo lo que el año pasado habíamos tenido. O sea que continúa en un incremento progresivo este grave problema que está afectando a nuestro país. ¿Y por qué estos niños, estos adolescentes tienen esas ideas, quieren suicidarse? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que no existe una motivación que justifique el suicidio, ¿vale? Lo que sí que existen es problemas que están asociados a él. Entonces, lo que ocurre principalmente es que cuando hablan con nosotros tienen un problema muy grave que no saben cómo resolver. Hemos visto que estos chicos en muchas ocasiones sienten que tienen sus necesidades materiales cubiertas, pero sus necesidades afectivas no lo son, y sienten también que son una carga. Entonces, cuando tienes un problema muy grave, te sientes una carga, y luego, por otro lado, no te sientes querido o aceptado, todo esto puede provocar que la persona lleve a este tipo de comportamiento irracional, porque obviamente la muerte no es solución a ningún tipo de problema, pero sí a la idea de que, bueno, efectivamente quieren terminar con su vida. Hay que decir que este estudio está basado en una muestra muy robusta. Estamos hablando de un total de 9.637 casos que nosotros a lo largo de 10 años hemos ayudado a cambiar, hemos ayudado a salvar esas vidas, y que esas personas, cuando hablaron con nosotros, se produjo un efecto que desde un punto de vista psicológico se llama efecto Papageno, que es el que cuando una persona está pensando terminar con su vida, si encuentra una solución y decide vivir, se convierte en un ejemplo para otras personas que pueden estar en su misma situación. Y desde Fundación ANAR lo que queremos es, a través de este estudio, es invitar a que cualquier persona que esté pensando en estas circunstancias, que sea menor de edad, pues que sepa que puede hablar con nosotros, porque esos casi 10.000 casos que nosotros salvamos encontraron ganas de seguir viviendo después de hablar con Fundación ANAR, ¿no? Y esta es nuestra misión, ¿no? El poder ayudarles, ¿no? El mensaje en positivo, ¿no? Ese que mensaje es importante lanzar también en este tema. Es esencial, porque lo que tenemos que evitar en todo momento es precisamente ese otro efecto romantizador del suicidio, que se llama efecto Werther, que es el que provoca que en muchas ocasiones las personas, bueno, pues digamos que aumenten las probabilidades de querer pensar en terminar con su vida, y esto es cuando se justifica el suicidio, cuando en un momento determinado se habla de métodos,
o cuando en un momento pues, se habla del suicidio como una causa concreta, específica, ¿no? Y todo esto hay que alejarse de ello porque, como digo, el suicidio o la conducta suicida o la ideación suicida es en todo momento un síntoma de otro problema grave. Y lo que hay que saber es que todos los problemas tienen solución menos la muerte. Y eso es lo que tenemos que dejar siempre claro. Entre esos problemas hablabas de violencia y de problemas de salud mental. ¿En qué forma se exterioriza esa violencia? Sí, efectivamente. La violencia, hemos visto que lo que hay detrás de la conducta suicida, en un porcentaje muy alto, pues estamos hablando de más del 60%, son maltrato físico, maltrato psicológico, también el acoso escolar, muy importante, sobre todo en las edades más tempranas. Hemos visto también los casos de violencia de género y las agresiones sexuales, en cuanto a lo que es la violencia. Y en cuanto a lo que es problemas de salud mental, que es lo que más ha crecido en los últimos años, ahí vemos que hay un comportamiento que además se convierte en el mayor predictor que hay de la conducta suicida, que es la autolesión. Cuando nosotros veamos un adolescente que se está autolesionando, ojo, porque es, como digo, el mayor predictor de conducta suicida. Detrás de esto también existen aquellos que tienen otros problemas, como puede ser depresión, ya sabéis que la visión de túnel, cuando una persona está con tristeza, depresión, etcétera, o la indefensión aprendida que puedan sentir, la ansiedad, que también actúa en muchas ocasiones como un elicitador, ¿no?, de ese tipo de respuesta, porque aumenta la impulsividad, y también los trastornos de la alimentación, que sabéis que en muchos casos están a veces metidos dentro de un ciclo complejo entre la autoimagen exagerada, un perfeccionismo que no existe y una distorsión de la imagen que les lleva luego también a sentirse culpables, a sentirse una carga, etcétera, etcétera. Y luego hay otro colectivo también interesante dentro de lo que es la salud mental, que son los trastornos de conducta. Cuando hablamos de trastorno de conducta pensamos en esos niños, adolescentes sobre todo, que tienen problemas con las normas y límites, que muchas veces generan mucha distorsión porque los padres no saben cómo manejarse con ellos. En el colegio en muchas ocasiones generan mucha conflictividad, pero tenemos que ser conscientes de que esos chicos y chicas sufren también mucho internamente y que cuando ese comportamiento, pues digamos, de agresividad y de impulsividad se dirige no hacia afuera sino hacia adentro, pueden llevarles a tener un comportamiento de conducta suicida, ¿no? En este estudio habéis encontrado un perfil, ¿no?, un medio, entre comillas, de estos adolescentes, estos niños que tienen esas conductas, esas ideas suicidas. Pues verás, Mara, hemos encontrado en realidad un perfil que efectivamente agrupa el 70% de todos los colectivos que pueden existir, pero luego hay otros 4 perfiles más. En realidad hay 5 perfiles de posible conducta suicida. El más frecuente es el de adolescentes, mujeres, que tienen entre 13 y 17 años, que son migrantes, que tienen comportamientos antecedentes de fuga, que además llevan a cabo también comportamientos de autolesión y que en muchas ocasiones han sufrido agresión sexual. La mayoría de ellas han sufrido el problema que les lleva a pensar en terminar con su vida durante más de un año y con una frecuencia diaria. Ese es el perfil, como digo, más frecuente. Pero luego hay otros colectivos vulnerables que también son importantes analizar, ¿no? Hemos detectado el colectivo, por ejemplo, LGTBIQ+, que son chicos y chicas que en un momento determinado están sufriendo enormemente porque en ocasiones no existe una aceptación. Hemos visto que la variable de mayor protección para este colectivo es la aceptación por parte de sus padres de su identidad o su orientación sexual. Por ejemplo, también aquellos que son adolescentes con discapacidad o aquellas personas que en un momento determinado son migrantes, como hemos comentado. Y por último hay un colectivo que a nosotros también nos llama mucha atención por la edad temprana. Estamos hablando de menores de 10 años, ¿no? En este caso estamos hablando de que solamente en los 3 últimos años tuvimos más de 200 casos que nosotros ayudamos a salvar en estas edades. Y ahí el principal tiene que ver con el tema del acoso escolar que están sufriendo, que no han comentado a nadie, que no han dicho a nadie. Y estamos hablando de edades muy, muy tempranas. Chicos, además, que normalmente suelen tener unas calificaciones medias muy altas, son brillantes académicamente, ¿no? Y que sus padres desconocen que puedan estar llevando ese grado de sufrimiento como para pensar en terminar con su vida, ¿no? Qué duro esto.
¿Ante qué señales debemos de estar alerta, tanto las familias, los amigos, la escuela, los profesores? Bueno, lo primero que voy a decir es que aquí voy a contar algunas, pero que cualquier persona que en un momento determinado tenga interés sobre esto se puede meter en la página web de Fundación ANAR, descargar el informe completo, porque hemos hecho recomendaciones y también pues esos señales para las familias, para ellos y ellas mismos, los propios adolescentes, para los profesionales y también para las instituciones, ¿no? Señales que puedan llamarnos la atención. Pues en primer lugar, si lleva algún tipo de comportamiento, escribe una carta, expresa que ya no tiene deseo de vivir. Si vemos, por ejemplo, cambios en el comportamiento bruscos, si hay un retraimiento social, menos deseo de relación con los demás. Por ejemplo, en edades muy tempranas, si vemos que hay somatización, no querer ir al colegio, expresan que les duele la tripa, les duele la cabeza, vienen con material roto. Cuando empezamos a ver comportamientos que de alguna manera rompen con la dinámica, ojo, siempre hay que hacerles caso. Esto no quiere decir que estén pensando en terminar con su vida, pero que tienen un problema serio que hay que analizar. Y lo que hay que hacer ante ese tipo de situaciones, cuando las percibamos, es inmediatamente pedirles que se expresen, que se abran, o sea, darles la oportunidad, ¿no? Porque hemos visto que la mayor variable de protección es sentirse querido y aceptado por su grupo familiar inmediato, ¿no? Y luego, por otro lado, buscar rápidamente ayuda de profesionales, ¿no? Que vayan a psiquiatría y busquen un psiquiatra de especialidad infantil y que busquen la terapia por parte de un psicólogo experto en esta materia, porque, insisto, o sea, el problema en sí mismo no es el suicidio, es que detrás hay otro. Por eso Fundación ANAR, que llevamos 28 años resolviendo los problemas de la infancia y adolescencia, podemos ayudarles a encontrar luz en esa situación de oscuridad en la que se encuentran, porque nos vamos a centrar en intentar resolver ese problema que tienen y vamos a darle esa solución. Y para eso tenéis un chat, tenéis un teléfono. Exactamente. Se pueden meter a través de la página web de Fundación ANAR, que es www.anar.org, o llamar al teléfono 920 2010, que sabéis que es gratuito, confidencial, funciona a las 24 horas del día y está atendido exclusivamente por psicólogas expertas en materia de infancia que están acompañadas de abogados y trabajadores sociales para darle la mejor posible indicación. Es totalmente gratuito y totalmente anónimo. Y además que no hay problema pequeño, ¿verdad? Cualquier consulta, aunque sea mínima, pues se puede hacer a través de estas vías. Eso es, porque es que a veces nos encontramos con que a lo mejor un problema que alguien puede creer que es pequeño, pues puede llevar a la persona incluso a eso. Por ejemplo, en un problema sentimental que dice, bueno, claro, es que pues los problemas sentimentales a veces conducen a que la persona llegue a pensar en que su vida no tiene ningún sentido y no es real, porque efectivamente eso también tiene cura. Entonces la cuestión es eso, saber que pueden acudir a nosotros, que estamos esperando su llamada y que nuestra misión es que no haya ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente que pueda estar sufriendo de esta manera tan grave y que sepa que puede hablar con nosotros porque le vamos a ayudar a encontrar esa solución. Eso además lo digo con seguridad, con rotundidad. Pues nos quedamos con ese mensaje, Benjamín, mensaje en positivo. Vamos a afrontar, ¿no?, estos problemas, vamos a por ello, ¿no? Vamos a por ello, se puede, podemos. Benjamín, muchísimas gracias, como siempre. Un placer, gracias a vosotros.